Vamos a seguir con las acciones agenerativas, pero que por el BCL ya es mayor de 100, por lo tanto son macrocíticas. Aquí tenemos un poco más enredado, diría yo, que las anemias microcíticas. Ya tienes por lo tanto de hemograma, tiene anemia, tiene nefrotis, inversión concordante con anemia macrocítica, y tienes que dividirlas principalmente en dos, ¿cierto? Si es más de 100, pero menos de 110, o más de 110. ¿Ya? Si son menos de 110, tenemos que son anemias macrocíticas no megaloblásticas. ¿Ya? Como estamos viendo las regenerativas, tenemos su conteo, y si tienen reticulocitos bajos, o sea, poca respuesta a la médula, podemos verlo en contexto de algunas enfermedades en particular, como es el alcoholismo, enfermedades hepáticas, mielodisplasias y hipotiroidismo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Si tenemos anemias megaloblásticas por el otro lado, con BCNs muy altos, más de 110, tenemos dos causas principales, que es el déficit de B12 y el déficit de ácido fólico. ¿Ya? ¿Por qué se produce la macrocitosis? ¿Ya? Esto está dado por una síntesis inefectiva del ADN de los precursores hematopoyéticos eritroides. Se produce una alteración de la sincronía que tiene que haber, porque el glóbulo rojo, ¿cierto?, va achicándose progresivamente, pierde su núcleo y finalmente se convierte en el glóbulo rojo bicóncavo que todos conocen. Pero al haber una alteración de la producción del ADN, a este glóbulo rojo le va a costar achicar su cromatina, por lo tanto va a quedarse con más citoplasma dentro, se va a poner una cromatina laxa y el precursor se va a quedar con más citoplasma del que debería y se produce esta asincronía nucleocitoplasmática y genera un precursor y finalmente un glóbulo rojo más grande, un macrocito. ¿Ya? Para recordar solamente el metabolismo de la vitamina B12, ¿ya?, que es de las primeras causas que vamos a revisar. En general, la ingesta en una persona que lleva una dieta normal va entre los 5 a los 20 microgramos y los requerimientos son incluso más bajos que eso. ¿Ya? El depósito hepático llega hasta los 5 miligramos. Por lo tanto, para poder tener un déficit de B12, yo tengo que estar sin consumir B12 mucho tiempo, ¿ya?, para que mis depósitos se agoten, alrededor de 2 a 4 años, ¿ya?, no antes. La fuente alimenticia principal de derivados de origen animal: huevos, marisco, carne en general, la carne roja, sobre todo los lácteos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ingerimos ya el B12 a través de la dieta, habitualmente se une a una proteína salvaje que es la lactocorrina, viaja hasta el estómago, donde en un medio ácido, ya, junto con el factor intrínseco, se une a la vitamina B12, viaja a través del intestino y se absorbe a nivel del ileum terminal. ¿Ya? En el ileum terminal, como esta vitamina B12 va unida ya al factor intrínseco, tiene que separarse de eso para poder ser absorbida en el fondo del intestino y después se transporta a la sangre y viaja unida a la transcovalamina. La vía de los folatos y de la vitamina B12 están interconectadas inevitablemente, y entonces no se puede hablar de uno sin hablar del otro. ¿Por qué esta vía es importante? Porque lo que nos va a llevar es a la síntesis de purinas y pirimidinas, que son básicas para poder producir el ADN. ¿Ya? Y para muchas de las reacciones que hay aquí de la vía del folato, la vitamina B12 es un cofactor enzimático. Por lo tanto, si nosotros no tenemos vitamina B12, no podemos generar el paso de que la homocisteína se convierta en metionina y finalmente actúe como un aminoácido esencial. ¿Ya? A la vez, si no tenemos vitamina B12, vamos a empezar a apuntar ya subproductos de la vía del folato, ya como el tetrahidrofolato, que va a llegar a 5-metil tetrahidrofolato, pero después no lo vamos a poder utilizar si no tenemos en el fondo el cofactor que necesitamos, que es la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, no hay producción adecuada de ADN. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de déficit de B12? Ya, ¿cierto? Como casi todas las cuestiones que son nutricionales. Dieta, fármacos, muy bien, ¿ya? Edad, ¿por qué la edad? ¿Ya? ¿Alguien dice eso? Porque a todos los viejitos le indican vitamina B12. ¿Ya? Por eso lo saqué. Ya, como la asociación. Pero hay algo particular que pasa en los pacientes, en las personas mayores, que va asociada a su edad, que es la gastritis atrófica. ¿Ya? Y al tener gastritis atrófica, al menos producción de factor intrínseco.
Y lo otro también es que hay fármacos como los que también nos pueden hacer disminuir la acidez. El factor intrínseco necesita acidez para poder unirse a la vitamina B12. Entonces, uno, los problemas de absorción, ¿cierto? ¿Ya? Que no hay suficiente factor intrínseco para unirse y llevarse a la B12 y lograr que se absorba. Como la anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune donde hay destrucción de las células que producen el factor intrínseco, por lo tanto, por razones obvias, no hay unión. ¿Ya? Factor de déficit congénito, que es más raro. Cirugía de bypass gástrico. Pacientes lo que les han hecho una manga gástrica, lo que hacen es literalmente recortarles gran parte del fondo de la mucosa y por lo tanto quedamos con menos disponibilidad para poder producir factor intrínseco. Disminución de la absorción de la vitamina B12 por un síndrome en el fondo bastante particular que ni siquiera lo podemos pronunciar. ¿Ya? La hipocloridria. La hipocloridria se ve con la edad, por la artritis atrófica, se ve por la presencia de Helicobacter pylori, que genera un medio más básico, por lo tanto hay menos acidez, menos capacidad de unión del factor intrínseco. Fármacos que son muy utilizados como el omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, que muchas veces se indica sin tener una indicación en un fondo realmente formal, va a llevar a una menor acidez y la mayoría de los pacientes mayores tienen gastritis atrófica y usan omeprazol. Entonces, si tú sumas las cosas, al final se va a generar un déficit de dosis. Otras causas más como raras, pero son el antecedente de pacientes con pancreatitis crónica, que tienen una incapacidad para la secreción en el fondo de proteasas que ayudan a separar esta vitamina B12 para que se pueda absorber. Después tenemos los bypasses ileales, obviamente cualquier cosa que nos elimine el ilion terminal o que lo altere no va a hacer que se pueda absorber bien el fondo de vitamina B12. Medicamentos, ¿ya? Medicamentos como la metformina, que no tiene un mecanismo claro por el cual produce déficit de complejo B6 y la vitamina B12, ¿ya? Es común que los pacientes usen metformina, así que si empiezan a presentar anemia con macrocitosis, uno debería buscarlo diligentemente. La dieta, ¿ya? Como lo dijimos, pacientes que tienen una dieta donde no se consumen en su mayoría derivados de animales, entonces pueden tener una menor nivel de vitamina B12 si que no se suplementan adecuadamente. Y como siempre los defectos congénitos, que son mutaciones proteicas que tienen al final en la infancia. Es como que los pacientes que toman omeprazol. Si uno piensa que casi todos los pacientes que uno ve usan omeprazol, no diría yo que es tan frecuente que los veamos solamente por esa razón. No. Yo creo que es más preponderante si el paciente tiene otro factor asociado que vaya a alterar la absorción de la dosis. Tienes que evaluar la indicación formal de la omeprazol. Si en el fondo tiene una indicación porque está en tratamiento con una úlcera gástrica, el sobrepasó lo de dosis, lo tenemos por 4 semanas, o 6 semanas, 12 semanas, un tiempo limitado, no se lo vamos a sacar. Lo vamos a suplementar, vamos a tratar de bypassear el déficit. La clínica. Como es de lenta instalación, la mayoría de los pacientes se presentan de forma asintomática, pero cuando ya el déficit es muy grande, los pacientes pueden llegar a tener síntomas mucho más floridos de que lo que vemos, por ejemplo, en una anemia ferropriva, ¿ya? Por ejemplo, ictericia. Estos glóbulos rojos son más grandes y vienen, por decirlo así, disfuncionales. Por lo tanto, esto es lo que nosotros llamamos eritropoiesis ineficaz. La eritropoiesis ineficaz habitualmente lleva a la hemólisis, ¿ya? Tanto dentro de la médula como a nivel extravascular, porque son glóbulos rojos que están alterados, por lo tanto, al pasar por el vaso va a ser más fácil que se destruyan, ¿ya? Y al haber destrucción, va a haber liberación de aumento de la bilirrubina indirecta, ¿ya? Y aumento de la LDH como un marcador de destrucción celular. Pueden haber síntomas neurológicos, ¿ya? Si hay disminución de la producción del ADN, también esto está influyendo en la producción además de mielina, ¿ya? Así que a nivel del sistema nervioso central puede haber demencia, pueden haber síntomas psiquiátricos, ya que no es muy frecuente, alteraciones principalmente de la marcha o de la sensibilidad vibratoria, pacientes con parestesia. Pueden haber, por lo mismo, por las alteraciones de la denervación, ya, síntomas intestinales autonómicos, puede haber infertilidad, puede haber glositis, una lengua depapilada, ¿ya? Y como habíamos hablado, al no haber de cofactores en la vitamina B12, se empiezan a acumular otros subproductos, dentro de esos está la homocisteína, ¿ya? Y como van a ver algunas clases de trombofilia, valores elevados de homocisteína en la sangre son protrombóticos. Entonces los pacientes podrían debutar con trombosis, ¿ya? Y lo otro es que si el paciente tiene este déficit en contexto de una enfermedad inmunológica, como habíamos dicho en la anemia perniciosa, una enfermedad inmunológica llama a otra enfermedad inmunológica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con vitiligo
y después le pillamos una anemia macrocítica, lo estudiamos y resulta que tenía una anemia perniciosa. O un paciente con un hipotiroidismo autoinmune, ya un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Entonces en esos pacientes siempre es importante que si uno le pilla una enfermedad autoinmune, hay que estar atento a la aparición de otras. ¿Ya? En el laboratorio, ya lo obvio que es BCM elevado, ¿cierto? Muy elevado, habitualmente sobre 110. Puede haber aumento de la LDH e hiperbilirubinemia en contexto de esta eritropoyesis ineficaz, esta hemólisis. En el frotis se suelen ver ovalocitos, ¿ya? Que como también vimos en la ferropenia, se ve como las alteraciones nutricionales suelen dar distintas formas y tamaños, por lo tanto, si bien todos son grandes, no son todos iguales. Ya, anisocitosis, poquilocitosis, y si el déficit es muy grande, no solamente los glóbulos rojos necesitan ADN para poder crearse, los leucocitos igual, por lo tanto puede haber leucopenia, y las plaquetas igual necesitan los megacariocitos para producir, por lo tanto también puede haber trombocitopenia. Y algo característico igual que se puede ver en estos casos, son neutrófilos hipersegmentados, ¿ya? Que eso a veces viene informado en el frotis, entonces podría ser como sugerente para que ustedes lo busquen. En médula ósea, no todos estos pacientes se hacen biopsia de médula, se lo vamos a ver al final. ¿Ya? Se puede ver que los megacariocitos, en particular en los pacientes de 12, se ven polilobulados y con poquitos granos. ¿Ya? Eso también es un indicador. ¿Cómo vamos a diagnosticar el déficit de B12? En la práctica habitual, pidiendo niveles de vitamina B12. ¿Ya? También podemos medir, pero esto ya es como más de estudio, otros subproductos que se acumulan por culpa de que no hay B12, ¿ya? Como la homocysteína. Pero no está tan disponible, es más difícil de conseguirlo, por lo tanto, lo básico es que le pidamos niveles de B12, ¿ya? Hay valores de corte, si se fijan en el intervalo de referencia para decir que está normal es entre 200 y 600, como bien amplio, ¿ya? Habitualmente, si nosotros tenemos un paciente que tiene más de 200, ¿ya? A no ser de que se asocie a algún otro factor, nosotros asumimos que no tiene déficit, ¿ya? Y a la vez, si es que es menos de 200, se da por sentado de que sí hay déficit, ¿ya? Esto hay que verlo dependiendo del cuadro clínico de cada paciente y de si tiene otros déficits asociados o otras patologías asociadas que pueden estar incluidas. La homocisteína, como dijimos, esa estaría aumentada, ¿ya? Porque se va a acumular. El tratamiento es bastante simple en comparación con otros déficits. En el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es reponer la vitamina B12, ¿ya? Que para nosotros en Chile vendría siendo usar, hay opciones orales, ¿ya? Que la adherencia es un poco más dificultosa, pueden tener una menor absorción, se absorbe mucho menos por vía oral si le damos como un comprimido. No está disponible en el sistema público, por lo menos en los hospitales en los que yo estaba, nunca he visto que haya disponibilidad de B12 oral. Lo que sí tenemos es la intramuscular, ¿ya? Y la reposición, dependiendo de la causa, por ejemplo, si es solamente un déficit de la dieta, un paciente que, no sé, es vegetariano o vegano y necesita reponerse su B12, se le suele entregar una carga, ¿ya? De la neurobiótica que viene de 10.000 unidades, como si juntamos todos, porque viene el complejo B6, B12, ya no viene solamente la vitamina B12, una vez cada 4 meses podría llegar a ser suficiente. Si es un paciente que tiene una historia de malabsorción, por ejemplo, tiene una anemia perniciosa, nosotros sabemos que ese déficit va a ser crónico, porque no vamos a poder tratar en el fondo el problema de la falta de síntesis del factor intrínseco. Entonces, estos pacientes habitualmente se cargan, ¿ya? Se da la inyección intramuscular de 1.000 unidades, se suele dar, por ejemplo, 1, 2 cada día por medio, por una semana, y eso se repite por 4 semanas, y después lo dejamos una vez por semana, por 4 semanas más, y después seguimos dejando una mensual, ¿ya? También se puede hacer con administración oral, está escrito ahí, pero como les digo, la verdad es que la práctica no es mucho lo que se usa. Respecto al tratamiento, si reponemos el déficit, tiene que haber posibilidad de sintetizar, por lo tanto, debería haber reticulocitosis a los 5 días. La corrección completa del déficit debería lograrse máximo a los 2 meses, ¿ya? Si nosotros empezamos a reponer el déficit y el paciente tenía síntomas neurológicos, lo habitual es que se demoren un poco más en corregir, ¿ya? O sea, se va a normalizar antes la anemia y lo que vamos a lograr es recuperar la parestesia, excepto en el caso de los síntomas psiquiátricos, ¿ya? Eso sí se suele recuperar rápidamente al hacer la reposición. Obviamente, cuánto tiempo vayamos a lograr, nos vamos a demorar, depende un poco del tiempo que lleve el déficit del paciente para recuperar los síntomas neurológicos, ¿ya? Si es que van a llegar a ser 100% reversibles o no. Si el paciente persiste con déficit y tenemos todavía la anemia macrocítica, hay que empezar a buscar otras causas, ¿ya?
y no quedarse pegada en que le vamos a seguir poniendo B12 porque ya no va a subir todo. Si vemos el déficit del ácido fólico, ya el folato puede ingresar a través de la dieta, en los alimentos, o como reposición, que es lo que nosotros damos en la pastilla, que vendría siendo el ácido fólico. ¿Ya? El ácido fólico se tiene que absorber, ¿ya? Entonces va unido finalmente aquí, ya, a la 5-metiltetrahidrofolato, ¿ya? Y con eso se guarda a nivel hepático. ¿Ya? La mayoría de las reservas de ácido fólico están en el hígado, pero tienen una particularidad, es que son mucho menores en el tiempo que nosotros necesitamos para poder perder, ¿ya? Alrededor de 2 a 4 meses. Con 2 a 4 meses de problemas en el fondo de la absorción o de la cantidad de ácido fólico que nosotros consumamos ya va a ser suficiente para que nosotros perdamos los depósitos y presentemos la anemia, a diferencia de la vitamina B2. Causas de esto, problemas de absorción, ¿ya? Enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, igual que en casi todos los casos, ¿ya? Una dieta insuficiente, ¿ya? Que es la típica que en general se ve en pacientes que no consumen vegetales ni frutas, que es donde más se encuentra el ácido fólico, y en pacientes alcohólicos, ¿ya? Los pacientes alcohólicos, per se, favorece el alcohol la expresión aumentada de folato, por lo tanto, es muy común de verlo en estos pacientes. Y aumento de los requerimientos, por ejemplo, y muy importante, en las embarazadas, ¿ya? Ustedes saben que las embarazadas tienen indicación de reponerse y de suplementarse con ácido fólico, idealmente antes de quedar embarazadas, porque entre las primeras semanas se produce el desarrollo tubo neural y las pacientes deficitarias de ácido fólico suelen tener hijos que pueden tener malformaciones del tubo neural, ¿ya? Así que eso no se puede olvidar si después algún día trabajan en la atención primaria y tiene una paciente, no puede quedar sin suplementación de ácido fólico, ¿ya? Pacientes de lactancia, lo mismo. Pacientes con anemias hemolíticas crónicas, al estar destruyendo constantemente sus glóbulos rojos, tienden a tener un mayor requerimiento de ácido fólico, ¿ya? Por lo tanto, ellos se favorecen de que nosotros les aportemos. Pacientes de hemodiálisis por lo mismo porque pierden más sus glóbulos rojos. Y medicamentos que pueden afectar el metabolismo, ¿ya? Del ácido fólico, como lo vamos a ver. En el laboratorio, ¿qué es lo que podemos medir en la práctica? Niveles de ácido fólico y niveles de folato nitrocitario, ¿ya? El folato sérico es variable, es como el ácido fólico que va circulando por la sangre. En cambio, el folato nitrocitario lo que hace es medir la cantidad de ácido fólico que tiene el precursor, ya que tiene el glóbulo rojo. Por lo tanto, es un reflejo más de la cantidad de depósitos que tiene el paciente, ¿ya? Niveles bajo 4 se consideran déficit. Si ustedes tienen un nivel que está entre medio, entre 4 y 8, que no es 100% normal, pero tienen una homocisteína elevada, eso se considera un déficit enmascarado, ¿ya? Pero como les decía, en la práctica no está común tener homocisteína para medir. El tratamiento, ácido fólico, ya como en todos los déficits, reponer lo que le falta, 1 a 5 miligramos al día por día oral. Si va a ser 1 o van a ser 5, va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente para poder volver a desarrollar ese déficit de ácido fólico. Y esto es muy importante. Si uno no sabe si el paciente tiene solo déficit de ácido fólico y hay un déficit de B12 asociado, no se puede reponer ácido fólico solo, ¿ya? Hay que estar seguros de que o tiene niveles de vitamina B12 normal, o primero reponemos la B12 y después le damos el ácido fólico. ¿Esto por qué? Porque como vimos inicialmente en esta vía de los folatos, la vitamina B12 es un cofactor enzimático de gran parte de la vida. Por lo tanto, si nosotros no tenemos vitamina B12 suficiente, vamos a llenar el cuerpo de los subproductos del folato que sí se pueden en el fondo generar, se va a empezar a acumular la homocisteína porque nunca se va a poder convertir en metionina, no va a haber síntesis de ADN y además va a haber acumulación de homocisteína. Por lo tanto, se genera un problema mayor, ¿ya? Así que si no están seguros y no tienen la posibilidad de medirlo, se tiene que reponer primero la vitamina B2, especialmente si el paciente tiene factores de riesgo para tener ambos déficits. Con respecto a las anemias macrocíclicas que no son megaloblásticas, o sea que son menores de 110, tenemos múltiples causas que las conversamos un poco, que es el alcoholismo, ya las enfermedades hepáticas, los daños hepáticos crónicos. Los pacientes con hipotiroidismo también pueden tener anemias macrocíticas que no son megaloblásticas y que obviamente se van a corregir cuando corrijamos el hipotiroidismo descompensado. Y la inducida por drogas, ¿ya? Que hay muchos fármacos que interfieren con la vida de los folatos y que no son necesariamente tan frecuentes de ver en la práctica clínica. Por ejemplo, pacientes con enfermedades reumatológicas que usan metotrexato, ¿ya? El metotrexato es un inhibidor, ¿ya? En la vida del folato, por lo tanto directamente va a generar un problema y hay que suplementar a esos pacientes. Pacientes que usan cotrimazol, ¿ya? Que también interfiere en la vida del folato. Pacientes que usan anticonvulsivantes, principalmente como la fenitoína o el ácido valproico.
¿ya? Ellos per se deberían estar siempre con reposición de ácido fólico, habitualmente se dejan 5 miligramos, dosis altas porque el riesgo es muy alto, ¿ya? Hay algunos antirretrovirales y de los hipoglicemiantes orales la metformina, ¿ya? Que está súper usada, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Dentro de... Ahí, en el caso del alcoholismo, ¿sería por lo mismo producir la enfermedad de la... No, el alcoholismo de manera independiente es capaz de producir macrocitosis por un efecto tóxico a nivel del precursor. O sea, puede alguien ser alcohólico y no tener nada hepático, igual tener macrocitosis. Y dentro de estas dos de acá abajo, ya que son anemias macrocíticas, está la anemia hemolítica, que la vamos a ver aparte, y el síndrome mieloidiclásico, de lo que voy a hablar muy poco, ya que es un cuadro heterogéneo, ya donde hay alteración de la célula precursora madre de, en el fondo de los mielocitos, ¿ya? Esto tiene otras características, no va a ser solamente una anemia, ¿ya? Esto es habitualmente un paciente que tiene más citopenias, no viene la anemia sola, viene con leucopenia, viene con trombocitopenia, y habitualmente lo vemos en pacientes mayores, ¿ya? Que es en la época más o menos de la vida que se puede presentar la mielodisplasia, que tienen pancitopenia y tienen un PCM elevado, ¿ya? Esos pacientes típicamente llegan, uno dice, quizá un déficit de B12 o un ácido fólico muy severo que puede dar pancitopenia, pero les medimos los niveles o los suplementamos empíricamente, digamos, y el paciente no recupera en el fondo los déficits, ¿ya? Y sigue con la citopenia. Un paciente así tiene que derivarse para poder completar el estudio, ¿ya? No puede uno quedarse observando y reponiéndole y reponiéndole si ya los niveles están normales. Si ya no respondió, como habíamos visto, la reticulocitosis se producen al tiro, al mes ya los pacientes deberían estar mejorando su anemia, ¿ya? Eso hay que estudiarlo dirigidamente. Habitualmente, si uno les pide un frotis, pueden haber signos de displasia, ¿ya? Glóbulos rojos o leucocitos con formas alteradas, que no es lo habitual de encontrar en un déficit puro nutricional. Y ahí lo que corresponde hacer generalmente es un estudio de médula ósea, ¿ya? Estos síndromes mieloclásicos suelen producirse por cambios citogenéticos, son mutaciones a nivel medular que van a llevar a una alteración de la producción de la línea celular. ¿Y por qué es muy relevante que los deriven? Porque estos pacientes con mieloclasia eventualmente, si se mantienen en el tiempo, pueden hacer leucemizaciones, ¿ya? Y convertirse en leucemias mieloides agudas, ¿ya? Entonces, del lado de las anemias regenerativas, que teníamos con un índice triglicérido mayor a 3, ¿cierto? Tenemos la hemorragia aguda, de la cual no vamos a hablar porque la causa está ahí mismo, y tenemos la hemólisis, ¿ya? En las anemias hemolíticas hay dos pasos fundamentales. Uno, primero certificar que el paciente está hemolizado, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con la clínica y con los exámenes. Y segundo, si el paciente hemoliza, hay que buscar por qué está hemolizado para poder tratar. La clínica va a depender mucho del tiempo de instalación. No es lo mismo un paciente que tiene una anemia hemolítica crónica, por ejemplo, con anticuerpos fríos, ¿ya? O una estrocitosis familiar que lleva muchos años, que un paciente que debuta, por ejemplo, con una microangiopatía trombótica o con un lupus grave y hace una hemolisis aguda, ¿ya? Va a depender también de qué tan sana estaba esa médula antes de presentar la hemolisis, por lo tanto, cuán capaz va a ser para responder frente a la pérdida, ¿ya? Y cuál es la causa de base. Por lo tanto, el nivel de hemoglobina va a ser variable. No hay como decir, no, hemoglobina de 10, orienta más hemólisis, hemoglobina de 4 o menos. Eso va a depender netamente de la causa. El BCM va a estar alto, principalmente a expensas de que puede haber reticulocitosis. Y como habíamos visto, los reticulocitos, como son inmaduros, tienden a ser más grandes, y la máquina, al contar el frecuente de los glóbulos rojos, va a considerar que el promedio está mayor y lo va a identificar como BCM aumentado, sin necesariamente que el glóbulo rojo en sí sea de tamaño mayor. Y en el frotis, ¿qué es lo que podemos ver? Poiquilocitos, anisocitosis, policromatofilia, estrocitosis o eritrocitosis cuando son causas hereditarias familiares, ¿ya? E incluso estitocitos, por destrucción del glóbulo rojo a nivel intravascular. Por lo tanto, como en todo, siempre evaluar el frotis y los reticulocitos, porque nos va a decir que es regenerativa. Si hay destrucción intravascular, va a haber LDH alta e hiperbilirubinemia indirecta, que suele ser hasta 4, ¿ya? A menos de que sea una hemólisis ultramasiva y muy aguda, es raro que haya hiperbili más alta que eso, ¿ya? Y otra proteína que podemos medir es la aptoglobina, ¿ya? No está disponible en todos los hospitales, pero particularmente acá está. Y la aptoglobina, ¿qué es lo que hace? Que cuando se libera el grupo de mala sangre,
la aptoglobina quiere que lo reciclemos, ¿ya? Por lo tanto, para poder recuperar eso, se une a este grupo y lo transporta. Entonces, si hay mucha destrucción, esta aptoglobina va a estar ocupada, por lo tanto va a estar baja. No va a haber medición de aptoglobina libre, va a estar disminuida. Es muy sensible, pero no es 100% específico, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el paciente tiene hemólisis, porque tenía el cuadro clínico, tenía el LDH, hipervir, la aptoglobina estaba baja. Pero la duda es, ¿esta hemólisis es inmunomediada o no inmunomediada? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Eso, ¿cómo se puede saber si es una anemia hemolítica inmunomediada o no inmunomediada? ¿Le ha tocado ver algún paciente que tenga ese examen o no? Eso es el test de Kuhn. ¿Sí? El test de Kuhn, ¿ya? Es lo que nunca puede faltar en un estudio de una anemia hemolítica. Porque necesitamos saber si esa hemólisis está mediada por autoanticuerpos que destruyen el glóbulo rojo o no, ¿ya? Entonces tenemos el test de Kuhn directo y el test de Kuhn indirecto. El que habitualmente pedimos para ver esto es el test de Kuhn directo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Sacamos la sangre del paciente, ¿cierto? Que tiene su glóbulo rojo, pero que se está destruyendo porque hay un autoanticuerpo que se le pega encima, lo reconoce los macrófagos y lo destruye. Entonces, al tener esta sangre marcada, tiene ya los anticuerpos, nosotros le vamos a echar un reactivo que lo que busca es la porción FC del anticuerpo en el fondo humano, ¿ya? En el fondo son anticuerpos antihumanos, que es el reactivo de Kuhn. Entonces, si efectivamente hay un glóbulo rojo que tiene pegado anticuerpos que lo destruyen, esto lo va a reconocer y va a dar un resultado positivo. El test de Kuhn indirecto no se usa para diagnosticar como tal las hemólisis de causa autoinmune, sino que está más bien asociado a pacientes que están ya con anticuerpos, por ejemplo, porque han sido politransfundidos. Entonces tienen anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor detonante en algún momento, ya entonces ahí se hace como un paso previo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes quédense que para poder estudiar la anemia hemolítica es test de Kuhn directo, ¿ya? No indirecto. Si ya tenemos que el test de Kuhn es positivo, entonces sabemos que hay autoanticuerpos que destruyen el glóbulo rojo. Eso puede ser porque yo mismo produzco esos anticuerpos, o sea, es autoinmune, porque estoy inmunizado, ¿ya? Porque me pusieron glóbulos rojos de alguien que no era, entonces genero anticuerpos y es incompatibilidad de O, por ejemplo. O porque hay drogas que tienen algunos antígenos similares a los de mis glóbulos rojos y hicieron que mi cuerpo se sensibilizara a eso y los empezara a destruir, ¿ya? Por ejemplo, los aptenos, ¿ya? O complejos inmunes. Aquí se pueden ver algunos casos. Si tenemos aquí, en el fondo la autoinmune, que es la que vamos a ver ahora, tiene dos tipos principales, anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, ¿ya? La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es alrededor del 70% de las anemias hemolíticas autoinmunes y está mediada por IgG, ¿ya? Que lo que hace es que el IgG reconoce algo del glóbulo rojo, se une a él y lo destruye, ¿ya? Lo destruye por vía de los macrófagos. Después van al sistema extravascular, puede ser en el retículo endothelial o puede ser en la sangre misma y se activa la vía del complemento en caso de que sea demasiado alta la carga, ¿ya? Si no es simplemente por vía del IgG. En cambio, la que es por anticuerpos fríos, que es un 25% de las causas, no es por IgG, sino que es por IgM pentamérica, ¿ya? Que en el fondo es una inmunoglobulina mucho más grande, por lo tanto se generan grandes complejos, ya de muchos glóbulos rojos aglomerados con esta IgM, ¿ya? Y se activa la vía del complemento. Y suele haber hemólisis intravascular, porque al ser tan grande el complejo se destruye dentro del mismo tracto sanguíneo, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que lleva a ver? Que en el frotis se van a ver acúmulos, ¿ya? Aglutinación. Eso es lo típico de los anticuerpos fríos, ¿ya? Hay aglutinación y eso lo van a informar en el frotis. Entonces, obviamente, es mucho más indicador. Hay anemias hemolíticas autoinmunes, pero que son de causas secundarias, ¿ya? En el fondo no son anticuerpos que exclusivamente generan este problema con el glóbulo rojo, sino que son pacientes que tienen alguna patología de base que generó esta hemólisis, ¿ya? Esto puede ser infecciones virales, que habitualmente está el virus B, el virus C, puede generar, por ejemplo, en particular, una anemia hemolítica por crioaglutininas, ¿ya? Por anticuerpos fríos, o el VIH. Otras neoplasias hematológicas también pueden generar anemias hemolíticas de forma secundaria, ¿ya? Porque se empiezan a producir, en el fondo, estos autoanticuerpos, como es la leucemia linfática crónica, que es una de las cosas que uno tiene que evaluar cuando lo está viendo estos pacientes, la macroglobulinemia de Waldenstrom, que genera un IgM monoclonal
que destruyen también otros glóbulos rojos. Y lo más típico de causa de anemia hemolítica, de causa secundaria, que probablemente lo han visto en el hospital, son los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, especialmente en las mujeres jóvenes, el lupus, ¿ya? Así que si uno está viendo ese tipo de pacientes, tiene que hacer el estudio formal de una causa secundaria. No podemos decir que es una anemia hemolítica con anticuerpos calientes hasta que no estemos 100% seguros de que descartamos lo anterior, ¿ya? Ahí solamente vamos a mostrar que las causas secundarias son muchísimas, ¿ya? Así que hay que buscarlo dirigidamente y ahí lo que hay que orientar, lo que nos va a orientar más es el contexto clínico del paciente, la edad, qué otros síntomas asociados tiene, ¿ya? Si tiene otros déficits, otras alteraciones, por ejemplo, de función renal, de función hepática, ¿ya? Eso tiene que evaluarse en conjunto. Si buscamos solamente algo, no lo vamos a lograr identificar. El tratamiento en general, por lo tanto, si es secundaria, obviamente va a ser tratar la causa. Si el paciente tiene lupus, trate su lupus, ¿ya? Y ahí se le va a mejorar la anemia hemolítica. Si es por anticuerpos fríos o calientes, es variable, esto solamente para que tengan como una idea de cómo se tratan, ¿ya? La mayoría de las veces, como es algo inmunológico, lo que tenemos es disminuir la respuesta inmune, por lo tanto usamos inmunosupresores como el corticoide, a dosis alta, de los controladores, por ejemplo, la azathioprina, ciclofosfamida o la ciclosporina, dependiendo de si es frío o caliente, tienen mejor respuesta. La esplenectomía, en algunos casos, cuando ya no hay respuesta a las terapias de primera línea, podría ayudarnos a que se destruyan menos en el fondo estos glóbulos rojos. Y en algunos casos en particular, anti-CD20 como el rituximab también tienen una utilidad. Pero como les digo, ya es como más específico de qué es el tipo de eso. Y ya para ir terminando, las no inmunomediadas, o sea, un test de Kuhn directo negativo, ahí lo que hay que evaluar es sí o sí el frotis y ver qué forma tiene el glóbulo rojo, ¿ya? Y además a eso asociarle la historia familiar del paciente, porque aquí están principalmente las anemias hemolíticas congénitas, ¿ya? Que la mayoría de veces nosotros no las, a menos de que fuéramos pediatras, no las vamos a diagnosticar porque se suelen diagnosticar en la infancia en contexto de crisis hemolítica, ¿ya? Y por otro lado, si no hay historia familiar, pueden haber historias de anemias hemolíticas que son traumáticas. Por ejemplo, la típica es el paciente que tiene una válvula mecánica y que uno le hace un hemograma y le pilla esquistocitos, ¿ya? Porque al pasar la sangre por ahí se destruye crónicamente, ¿ya? Y probablemente esos pacientes igual tienen déficit, van a requerir que nosotros nos estemos suplementando médicamente porque le vamos a sacar la válvula, ¿ya? O destrucciones de los vasos pequeños, como es la amiloidopatía, ¿ya? O tóxicos directos. En las anemias hemolíticas entonces no inmunes las congénitas, solamente para que sepan, se dividen principalmente en tres grupos, ya las alteraciones de membrana, que en el frotis va a ser fácil darse cuenta, o por la historia familiar, o son esferocitosis hereditaria, o son eritrocitos, o poiquilocitos, ¿ya? Pero eso se ve directamente. En el caso de los defectos enzimáticos, el más común, y que típicamente lo enseña porque el fabismo, que no hay que consumir, es glucosa 6-fosfato de cilogenasa, ya que frente a ciertos ingestas